¿Qué tal? Les saluda José Luis Flores Vendimía con un programa más de PsicoTV. Bueno, amigos, quería también mencionarles que ustedes pueden participar haciendo sus preguntas. Ahí hay una opción en la página donde ustedes pueden hacer sus preguntas o sugerencias. Puesto que el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es trastorno límite de personalidad. Bueno, como ustedes la mayoría conoce, en nuestro país existe un gran problema, puesto que desconocemos los distintos trastornos de personalidad. Y hay bastantes perjuicios cuando se toca este tema. Bueno, para mí es un honor presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Él es el licenciado Leonardo Galeano. Él es especialista en psicología clínica, él es psicoterapeuta centrado en la persona y analista existencial y también logoterapeuta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado. Un gusto estar contigo esta noche. Muy bien. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué nos puede usted un poco tocar de este tema muy importante? Pero partiremos desde la primera pregunta, ¿no? Que quisiera que usted comparta con el público, que es, ¿en qué consiste la logoterapia? Bien, la logoterapia es un tipo de psicoterapia que podemos ubicar dentro de las corrientes humanísticas existenciales. Su creador es el doctor Viktor Frankl, que fue un neuropsiquiatra austriaco, y Viktor Frankl es muy conocido por un muy renombrado libro que publicó hace muchos años, que se llama El hombre en busca de sentido. En este libro él cuenta sus experiencias en el campo de concentración nazi. Él comenta que tuvo la posibilidad de salir de Viena y viajar a Estados Unidos, pero él eligió quedarse con sus padres en Viena. No quiso dejarlos, así que se introdujo en toda esta experiencia de los campos de concentración. Ahí él pudo ser partícipe de cómo su padre, su madre, sus hermanas e incluso su esposa fallecieron en las cámaras de gas y en todo el ataque nazi que hubo en ese entonces. Todas las personas que salían de esta experiencia, incluido Viktor Frankl, se confrontaban con un sinsentido, con una frustración existencial tremenda. La mayoría terminaba quitándose la vida, y uno de los pocos, que fue Viktor Frankl, pudo encontrar sentido a esa circunstancia, ¿no? Él decía que la vida, por más que te ponga situaciones deplorables, que sean muy complicadas y difíciles, podías encontrar un sentido. Entonces él fue conocido especialmente por ese componente, ¿no? Y como padre de la logoterapia fue el que propició todo este movimiento. La palabra logoterapia quiere decir logo, que significa sentido o significado, y terapia, que está involucrada con el aspecto psicoterapéutico, ¿no? Me parece pertinente también regresar a las raíces de la logoterapia como su nombre. Su nombre completo es Análisis Existencial y Logoterapia. Frankl dice que son dos caras de una misma moneda, y podríamos entender el análisis existencial como una logoteoría con los fundamentos antropológicos y existenciales, y la logoterapia como la práctica psicoterapéutica con las técnicas y el método fenomenológico. Así que la palabra logo, sentido, nos invita a entrar a una dimensión espiritual, que es la que Frankl nos provee. Claro, licenciado, ¿qué tal, cómo esta persona ha podido, ¿no? A pesar de lo traumático que fue su vida, cómo pudo salir adelante, ¿no? Exacto. Eso es algo muy loable. Y tocando ese tema que usted nos ha mencionado, ¿a qué se refiere la logoterapia con el término de espiritualidad? Muy bien, José Luis. Justamente, como la logoterapia se centra en el aspecto del sentido, Frankl recalca la dimensión espiritual existencial, que mucha gente lo vincula al tema de la religión, ¿no? Y es una interpretación un poco aventurada, porque la espiritualidad es mucho más profunda y amplia que la religión, ¿no? Sin embargo, hay gente que cree en diversas religiones y que usan la logoterapia como medio para justificar sus creencias, incluso sus prejuicios, ¿no? Pero la espiritualidad es algo más aterrizado, es una espiritualidad psicológica, no es una espiritualidad transpersonal o una espiritualidad que se refiera a Dios, ¿no? Tanto
un cristiano como un ateo puede ser logoterapeuta, un creyente o un no creyente, un católico o un agnóstico. Está dedicada para toda persona, ¿no? Y toda persona es espiritual en realidad, ¿no? Y justamente lo que se basa en la espiritualidad tiene que ver con el existencialismo, es decir, con la libertad y la responsabilidad. Es la dimensión en donde radican este binomio inseparable, ¿no? Toda persona es libre y toda persona es responsable de esa libertad. Incluso la gente que no elige está eligiendo no elegir, ¿no? E incluso la gente que no cree en la libertad son libres de creer que no existe, ¿no? Sin embargo, este tema de la libertad y la responsabilidad está profundamente tocado en el existencialismo. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que tiene una frase muy conocida que es: el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Es justamente por eso que la logoterapia se centra no solo en lo que nos pasa, sino en lo que hacemos con lo que nos pasa. Yo creo personalmente que también es importante lo que nos pasa, porque de eso podemos aprender, podemos tomar experiencias, pero también es importante qué hacemos con eso. Es decir, no solo es importante lo que la vida nos hace, sino también lo que hacemos con la vida. Y es justamente en esta dimensión espiritual existencial donde radica esta toma de postura, ¿no? Yo elijo tomar una actitud ante el componente social, hacia el componente físico y hacia el componente psicológico. Y Viktor Frankl creía en un ser integral, ¿no? Que posee todas esas dimensiones y que desde esta parte espiritual es donde radica esta elección de vida, ¿no? Elegir tanto cómo vivir como también cómo responderle a la vida y a las circunstancias que la persona pasa. Claro, porque usted, licenciado, todo lo que ha mencionado también da acotación que la persona en sí se siente bien tanto en la salud física, salud mental y la salud espiritual, ¿no? Exacto. Cuando siempre se habla del tema espiritual viene a acotación eso, ¿verdad? Y sí, de repente hay muchas personas que se pueden equivocar, no ven la espiritualidad como algo religioso, y ahí ha hecho una buena reflexión porque nos permite separar, no juntar, ¿verdad? Uh-huh. Porque como usted dice, cualquier persona puede ser partícipe de la logoterapia, no necesariamente tiene que ser de tal o cual religión. Exacto. Y licenciado, ¿y de qué forma se relaciona la psicoterapia centrada en la persona y la logoterapia? La psicoterapia centrada en la persona fue creada por Carl Rogers. Él fue un psicólogo norteamericano de la corriente humanista y su enfoque se basa en 3 actitudes primordiales para él, ¿no? Que es la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia. Para él, este trípode actitudinal es necesario y suficiente para que la terapia ocurra. Para Rogers, si eso se instala en un vínculo, ya es un acto curativo en sí mismo, ¿no? Lo que me ha permitido esta formación en el enfoque rogeriano, creo que es el acompañamiento terapéutico y el sostén de la experiencia de la persona y también del silencio, ¿no? Me ha enseñado no solo a cuándo callar y cuándo hablar, sino también a cómo hablar y cómo callar. En ese sentido considero que la logoterapia y el enfoque rogeriano pueden ser atravesados por un mismo camino, ¿no? Lo bueno de la logoterapia es que es un sistema abierto. Viktor Frankl, antes de morir, dijo que la logoterapia es un sistema abierto que está en diálogo aperturado con otras escuelas terapéuticas y proclive a su propia evolución. Es por eso que las actitudes rogerianas pueden entrar en el marco actitudinal también de la logoterapia, y esto es importantísimo porque desde la clínica y la psiquiatría estamos acostumbrados a centrarnos en el trastorno, en la sintomatología, en la patología, y desde este enfoque humanista existencial podemos enfocarnos en la persona, en su experiencia y en la relación, en lo que nos ocurre a ambos en ese momento, ¿no? Y fomentar no solo una salud introspectiva, de tomar conciencia, sino también de poder afinar nuestro modo de relacionarnos con la gente, ¿no? Y es una invitación clara a poder emprender una nueva forma de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Que es algo que creo que hace falta mucho, ¿no?, en el Perú. Claro, usted, licenciado, ha tocado un punto muy importante, que eso es lo que se está perdiendo, que se centren en la persona.
Pareciese que hoy en día nosotros estamos más desvinculados de eso, ¿no? Es decir, vemos al paciente como usted lo menciona, ¿no? Pero no, su sintomatología, su trastorno, todo, pero no nos centramos en él específicamente y qué tanto él necesita de nosotros, porque él busca ayuda, es por eso, ¿no? Que busca ayuda personal, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, centrado en él, ¿verdad? Y qué bien que toque este punto, porque eso nos permite conocer que sí se puede centrar, o sea, nosotros podemos centrar nuestras energías en ellos, en direccionarlos, en ver qué se puede hacer, ¿verdad? Y justo algo muy interesante es que este enfoque humanista existencial promueve la horizontalidad, es decir, no es que el terapeuta sea mayor persona o que sea mejor individuo por ser un profesional, sino que simplemente somos personas que se están encontrando, ¿no? Y desde este enfoque el terapeuta no dirige a la persona, sino que lo acompaña a que la persona pueda descubrir hacia dónde ir, ¿no? Lo acompaña en su proceso. Rogers decía que el terapeuta tiene que estar un paso atrás del consultante, y es el consultante el que dirige. Y la logoterapia nos da una tremenda profundidad con el existencialismo, con los recursos técnicos y también con el abordaje del diálogo socrático, que es que nos permite encontrar, por medio de diversas preguntas, una exploración profunda de lo que la persona está pasando, ¿no? Y también no solo centrarnos en el sentido, ¿no? Algunos logoterapeutas se ven inmiscuidos solo en esta dimensión, cuando en realidad una persona integral también tiene que ser acompañado por un terapeuta que posea un enfoque integral del ser humano. Y es por eso que es importante regresar también al nombre inicial, como había comentado anteriormente, ¿no? Este marco antropológico permite abordar a la persona como una totalidad, no solo como una parte física o psicológica, sino, como bien mencionó nuestro compañero José Luis, de una forma que aborde todos los aspectos humanos, ¿no? Cuando usted menciona de una manera socrática, ¿a qué se refiere? Porque las personas por ahí de repente no entienden ese término. ¿A qué se refiere, licenciado, cuando nos menciona socrático? Si es que investigamos en las corrientes filosóficas, nos encontraremos con uno de los más reconocidos filósofos, que es Sócrates. Sócrates utilizaba la mayéutica, es decir, el hecho de hacer preguntas, más que estar respondiendo como todos estamos acostumbrados a hacer. Nos invitaba a dudar, ¿no? A tener una actitud no de yo lo sé todo, sino yo no sé nada, solo sé que nada sé, o mientras más sé, me doy cuenta que menos sé. Y por eso, como no tengo respuestas, solo pregunto abiertamente. En la terapia cognitivo-conductual se usa el debate socrático, ¿no? Que se utiliza para refutar creencias, entre otras cosas, pero en la logoterapia se utiliza el diálogo y la actitud socrática, que tiene que ver ya no solo con el hecho de confrontar creencias, sino también encontrar la finalidad tanto del discurso como de las acciones de la persona, ¿no? Utilizar no solo el por qué, sino también el para qué, el cómo y el qué, y por medio de una actitud, como bien mencioné, que esté dispuesta a no conjeturar en que tiene todas las respuestas, ¿no? Sino que es una persona aperturada y abierta a la duda. Y obviamente eso implica tener una flexibilidad para lograr hacerlo, ¿no? Bueno, amigos, vamos a una pausa, en unos minutos regresamos y seguimos con este interesante tema. Ya vamos a tocar sobre todo lo que referente al trastorno límite de personalidad, pero esta introducción que nos ha hecho el licenciado nos ha servido para despejar algunas dudas. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes.
los diputados entrarían estos jóvenes que tenemos ahora? Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por sintonizarnos y no se olviden que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo. Ahí está una opción en la página de la Casa de la Constitución, hay para que ustedes puedan hacer preguntas, sugerencias. Bueno amigos, ahora nos toca tocar, ya que el licenciado nos hizo conocer muchas cosas, pero ahora nos toca tocar el tema del trastorno límite de personalidad. Y para eso la primera pregunta sería, licenciado, ¿cómo las personas pueden identificar un trastorno de personalidad? O sea, ¿cómo las personas de a pie o las personas que por ahí desconocen de esto, cómo pueden identificar a una persona que sufre de un trastorno de personalidad? Obviamente que sabemos que hay diversos tipos de trastornos, pero más o menos cómo nos puede ayudar a por ahí identificar ¿no? Lo más... La psiquiatría se ha encargado de hacer la clasificación de trastornos de personalidad, ¿no? Que tiene que ver cuando una persona cumple los 18 años y a lo largo del tiempo perduran comportamientos, actitudes, sentimientos y pensamientos que de alguna forma no permiten un funcionamiento óptimo en la sociedad, ¿no? Sin embargo, Honorio Delgado, que es un psicólogo y psiquiatra peruano muy reconocido, lo define como un trastorno de personalidad entre la exacerbación o la disminución entre lo normal. Es decir, lo que está parametrado como normal, lo que es muy exagerado o lo que es muy menguado, podría darnos una alusión de que es un trastorno de personalidad. Sin embargo, para definir lo que es normal, ahí tenemos complicaciones, ¿no? Porque incluso si la psiquiatría habla de anormalidad, habría que definir primero lo que es la normalidad, y ambas aún no se terminan de definir, ¿no? Por lo cual puede ser un poco engañoso, incluso puede invitar a la gente a que leyendo los manuales psiquiátricos empiece a diagnosticar a la gente, ¿no? Esta persona, por estas características, tiene un trastorno histriónico de la personalidad, esta persona es evitativo, es dependiente, ¿no? Y se corre un peligro porque lo que buscamos es comprender la experiencia de la persona sin juzgarla, recibirla tal y como es, ¿no? Para conjuntamente sostener con la persona el sufrimiento, el sinsentido, la incertidumbre, como también la plenitud, el sentido y la certeza también de que todos algún día nos vamos a morir. Estas cosas que son cuestiones existenciales no se resuelven con una pastilla o no tienen una cura, ¿no? Por lo que la logoterapia no pretende curar la experiencia de otro, ¿no? Sino acompañar y sostener conjuntamente a que la persona pueda encontrar dentro sus recursos y afuera una posibilidad de vincularse de una forma en la que se sienta él mismo, ¿no? Entonces, es un poco engañoso eso de los trastornos de personalidad, ¿no? Pero desde la logoterapia podemos verlo de tres formas. La primera, como una libertad saludable, ¿no? Es decir, que yo soy libre para elegir mi vida, cómo quiero vivirla, es más, cómo es que yo recepciono lo que me pasa, ¿no? Y cómo respondo ante eso. La segunda es una identificación neurótica, es decir, yo solo puedo ser de esta forma, pero no puedo ser de otra. De ahí, de alguna u otra forma, ya nos da alusiones de qué cosa o qué características puede tener un trastorno de personalidad, ¿no? Que es la rigidez y la inflexibilidad. Y como tercer punto, en la logoterapia se toma en cuenta una restricción psicofísica. El temperamento, que es un componente de la personalidad biológico, y el carácter, que es un componente de la personalidad psicológico, que está en relación con el aprendizaje social. Entonces, cuando este componente psicofísico restringe los recursos y la libertad de la persona, es que podríamos estar hablando de un trastorno de personalidad, ¿no? Además, cuando una persona sufre por cómo es, ¿no? Sufre en la forma en que se relaciona consigo misma y con los demás. Sin embargo, esto también puede ser engañoso porque un tipo de personalidad narcisista, por ejemplo, puede disfrutar
su forma de ser, ¿no? Y cómo se relaciona con los demás. Entonces ahí estaríamos hablando de trastornos de personalidad egosintónicos, es decir, que están en sintonía con su ego, y egodistónicos, que no están en sintonía y por eso sufren por la manera en que ellos son. Su personalidad los hace sufrir, ¿no? Pero lo que podemos acotar es que prácticamente existe una identificación, una forma que no podemos cambiar en nuestra personalidad, es decir, nuestra personalidad nos domina y no somos nosotros los que la dominamos a ella, y a la vez una restricción de las potencialidades y sobre todo de vivir una vida con sentido y con plenitud. Claro, licenciado, porque normalmente en la sociedad como que etiquetan a las personas, ¿no? Exacto. No, supuestamente dicen, ay, esa chica es muy alegre, tienen que tener un problema, ¿no? Y también hay bastantes políticos como que por ahí, ¿no? Se dice que tienen trastorno de personalidad, o que porque su ego, o que porque son mitómanos, es decir, se dice tantas cosas, pero como usted bien ha hecho acotación, todavía no se tiene tan claro qué es anormalidad con normalidad, ¿no? Exacto. Porque supuestamente las personas anormales son las diferentes, ¿no? Siempre recuerdo ese ejemplo de que por decir, para muchos una persona normal es, un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ella era una persona normal porque no cumplía los estándares de normalidad, porque ella ayudaba, o sea, ella hacía cosas que ningún ser humano podía, o sea, se imaginaba hacer, como por decir, curar a las personas que tenían lepra, o curar a personas que tenían SIDA. Entonces, y en condiciones infrahumanas, ni siquiera, o sea, estando ahí. Entonces uno decía, ¿cómo esta persona puede estar con estos enfermos? No le da miedo que se pueda contagiar. Entonces, esas acciones, uno decía, no, esta es una persona anormal, ¿no? Como es, ¿no, licenciado? Un juego de cosas, ¿no?, que nos toca. Pero gracias que ha hecho una buena acotación a lo que más o menos uno podría. Yo nomás lo que sí les digo a las personas es que no hay que etiquetarlas, tengan mucho cuidado cuando se trate de decir que tal o cual persona sufre de un trastorno. Y también hay otra cosa que creo que es muy importante, que se le diagnostique a partir de los 18 años. Últimamente, no sé si eso, porque donde yo normalmente asisto, se le quiere diagnosticar a los niños, ¿no? O a los jóvenes ya que tienen algo. Y normalmente esa que dice, no, es hiperactivo, por citar un ejemplo, no, que es hiperactivo, no, que tiene déficit de atención. O sea, ya le quieren encontrar un diagnóstico. Yo siempre les tengo que explicar que esos son rasgos, ¿no? ¿Verdad, licenciado? O sea, son rasgos, no son lo que, ¿no? Porque normalmente dicen, no, ese niño tiene esto. A partir de los 18 años recién se puede dar un diagnóstico, ¿verdad? Exacto. Además, es algo que se hace cotidianamente, ¿no? La psiquiatría diagnostica a niños de 3 años con trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Y no solo los diagnostican, sino que los medican. A los 3, 4 años los niños ya están atiborrados de psicofármacos y obviamente su comportamiento se ve influenciado por esa toma, ¿no? Y además, cuando uno va al psiquiatra, el psiquiatra solo va a centrarse en los aspectos negativos, ¿no? En la sintomatología que puedas tener. Intentan encasillarte en un rótulo, ¿no? Y a partir de eso empiezan a darte psicofármacos, ¿no? Que en el libro que estoy haciendo evidencio que hay muchas personas que las pastillas que han tomado les ha hecho mal, ¿no? En vez de promover la salud, ha hecho que estén más proclives a estar enfermos, ¿no? Y con esto de lo normal y lo normal, ¿no? Como si lo normal fuese lo común, lo ordinario, ¿no? Y si es que realmente lo pensamos bien, personas como Einstein, como Viktor Frankl, como Stephen Hawking podrían considerarse como anormales, ¿no? Porque no son ordinarios, sino extraordinarios. Sin embargo, acá no podemos acotar de que están enfermos, de que tengan un trastorno, ¿no? Sin embargo, la gente está acostumbrada, cuando algo sale de los parámetros sociales, inmediatamente a calificarlo, ¿no? No, tú eres esquizoide, no, tú eres un psicótico, un dependiente, un evitativo, un obsesivo, ¿no?
Y eso es lo que poco a poco ha hecho la psiquiatría y también en las carreras universitarias de psicología, que es darle tanta información hace que la gente tenga una gama de posibilidades para etiquetar a la gente, ¿no? Y realmente las personas que promueven la salud están centradas en la enfermedad, ¿no? Y dejan de lado todo el aspecto de las habilidades, las potencialidades, ¿no? Y es algo que en el Perú ojalá poco a poco empiece a surgir, ¿no? Porque necesitamos una nueva visión de la salud, ¿no? Claro, de la salud mental. Claro, licenciado, inclusive justo con lo que usted menciona respecto a los medicamentos, ¿no? Acuérdese que estos medicamentos suelen ser adictivos, una, y dos, que siempre van a tener efectos secundarios. O sea, te puede ayudar en una cosa, pero va a repercutir en otra. Y así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, licenciado, ¿qué es el trastorno límite de personalidad? ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero, y es algo que está muy propagado en las redes sociales y en otra clase de información. Es más, hay un libro que ha salido hace poco que se llama Trastorno límite de la personalidad, una enfermedad ilimitada. Cuando hablamos de trastorno, lógicamente no nos referimos a una enfermedad. A una enfermedad nos referimos cuando hay una causa orgánica detectable. En cambio, en los trastornos de la personalidad, en los niños con hiperactividad, incluso en la esquizofrenia misma, no hay una causa detectable, es decir, como que, ya sabemos por qué la persona, por un componente orgánico, tiene esquizofrenia, ¿no? Solo se ha investigado los componentes neuroquímicos que se ponen en juego cuando hay alucinaciones o hay algún deterioro cognitivo, ¿no? Por las despersonalizaciones, pero no se ha encontrado realmente una causa, ¿no? Y sin una causa están ya medicando a la gente, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a un trastorno de personalidad, primero, que el trastorno de personalidad límite, o como se le conoce borderline, es un concepto. Eso es lo primero. En este concepto se ven, obviamente, clasificados varios aspectos, ¿no? Podemos tener en cuenta que estas personas tienen una inestabilidad afectiva, una inestabilidad en su autoimagen, en sus relaciones interpersonales porque son caóticas, y de una marcada impulsividad. Además, esa impulsividad está relacionada con dependencia a sustancias psicoactivas, a promiscuidad, dependencia afectiva con las personas, también autolesiones. Estas personas suelen cortarse y es por ende que hay un alto riesgo suicida, ¿no? Es por eso que se califica como patología de alto riesgo, ¿no? Y es por eso que trabajar con una persona que tiene una personalidad límite implica todo un reto, porque implica, como había mencionado anteriormente, poseer un marco teórico integral, ¿no? No solo dirigido a la parte psicológica o a la parte biológica o solo a la parte espiritual, ¿no? Sino las tres en conjunto. Y es por eso que me parece la logoterapia un sistema psicoterapéutico muy efectivo para el tratamiento con personas límites, ¿no? Me parece que el tema del vacío existencial y del sinsentido y del absurdo que es la vida y el aburrimiento calza perfecto en un abordaje logoterapéutico, ¿no? Y creo que a la psiquiatría y a muchas escuelas psicoterapéuticas les hace falta ese componente, ¿no? Del sentido, que la persona pueda encontrar el sentido. Es por eso que estas personas con este modo de ser límite son las personas que buscan más sentido en la vida, buscan un sentido intensamente, ¿no? Y como logoterapeutas no podemos dejar pasar de lado esto, porque implica una captación de valores también en lo que está haciendo. Toda conducta que la persona hace implica un valor inconsciente, ¿no? Que en la psicoterapia va a verse desenvuelto con el acompañamiento. Sí, claro, es algo que usted mencionó, licenciado, que sí, pues es todo un reto ayudar a estas personas, pero lo importante es que, como usted menciona, gracias a la logoterapia, gracias a la constancia que se pueda dar, se puede abordar de una mejor manera y poder ayudar a estas personas. Algo que siempre me llamó como quien dice, la atención de este trastorno es su inestabilidad, ¿verdad? O sea, la inestabilidad afectiva que ellos sufren, que es radicalmente, ¿verdad? Exacto. Eso es como que siempre ver a un ser humano que no se puede, que sufre siempre esta inestabilidad es muy, muy preocupante, ¿verdad? El licenciado, acá tenemos unas preguntas que nos hacen nuestros
Viviana Pérez de Loreto nos pregunta, le hace una pregunta: ¿por qué las personas se involucran en comportamientos autodestructivos? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Justamente las personas que tienen personalidad límite, y recalco mucho esto porque de la logoterapia se habla de lo que la persona es o está haciendo y que lo que la persona tiene. Nosotros no somos lo que tenemos, nos identificamos con el cuerpo y con la mente, y por ende creemos que es nuestra, pero el cuerpo y la psique solo son dos elementos prestados. Cuando nosotros morimos no nos llevamos el cuerpo ni la mente, pero creemos que es algo nuestro, ¿no? Entonces esto ayuda mucho porque ya no es como para decirle a una persona: oye, tú eres límite, tú eres histriónico, sino tú eres una persona que tiene una personalidad histriónica o que tiene una personalidad límite, ¿no? Eso de por sí ya permite un distanciamiento a la persona y que pueda darse cuenta de que su personalidad no está enclaustrada solo en un aspecto negativo, sino que su personalidad también es dinámica, compleja y misteriosa. En el aspecto de las relaciones interpersonales caóticas o autodestructivas, tiene que ver primero con un componente afectivo, ¿no? Muchas de esas personas buscan alguien que los pueda querer, alguien que los pueda sostener, encuentran sentido cuando alguien los ama, y es natural porque en el amor es un valor tan grande, por no decir el más importante del ser humano, y esto nos permite encontrar sentido. El problema es cuando nuestra propia inestabilidad influye en que nuestras relaciones o nuestra forma de vincularnos con los demás es inestable, ¿no? Y es por eso que si alguien es inestable, su forma de vincularse también va a ser inestable, va a ser oscilante, y eso lógicamente va a tender a que la persona tenga unas relaciones caóticas. Y obviamente, ¿qué persona no sufre cuando su vida siempre está oscilando entre la tristeza, la alegría, o la plenitud o el odio, sin tener una razón clara de por qué sucede, ¿no? Y ese es uno de los grandes misterios en lo que pasa en estas personas, ¿no? Pero creo que una exploración psicoterapéutica, y sobre todo en la logoterapia, puede dar luces de por qué la persona es intolerante, es impulsiva, es inestable, por qué no soporta lo que está sucediendo, que siempre quiere que las cosas sean como uno desea que sean. Pero la vida, al ser impredecible, nos hace darnos cuenta de que nada está bajo control. Claro. Y que las personas quieren controlar la vida hace que se vean inmiscuidas en actos autodestructivos, porque se frustran finalmente, y lo pueden expresar de diversas formas, ¿no? Ya sea cortándose, o consumiendo drogas, o buscando una pareja solo para tener relaciones sexuales, o con conductas temerarias que implican peligro, y entre otras muchas más. Claro. Bueno, amigos, vamos a una pausa, por favor no se muevan, ya en un momento regresamos. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Choquemango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú
y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Los diputados entrarían estos comentarios que tenemos ahora. Muchas gracias, amigos, por seguir acá, sintonizarnos, acá junto al licenciado Leonardo Galeano. Muchas gracias, licenciado, nuevamente por haber venido a esta invitación. Ahora, licenciado, prosiguiendo con las preguntas que nos hacen los televidentes, dice Rolando de Miraflores, dice, ¿qué es un ambiente invalidante? Podríamos definirlo como un entorno donde las personas no te aceptan por lo que eres. Es decir, todo el tiempo están negando tanto lo que tú eres como lo que puedes llegar a ser, ¿no? Entonces, una forma de invalidarte, por ejemplo, es como tú nunca vas a llegar a hacer esto, no me gusta esto que tienes, no me gusta tu forma de ser, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos invalidados, justamente entramos en un conflicto, porque, como decía Rogers, el hecho de que te validen, de que te acepten por lo que eres y que acepten tu experiencia, permite que tú puedas llegar a ser tú mismo, ¿no? Entonces, eso también es lo que falta mucho, tanto en diversos ámbitos, ¿no? Como en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, ¿no? Validar a la persona por lo que es, ¿no? No querer cambiarlo, sino aceptar las condiciones en las que vive, las condiciones de su forma de ser, para desde ahí empezar un proceso psicoterapéutico de poder elegirme cómo quiero ser. Pero no puedo elegirme si es que yo primero no acepto cómo soy. Y si bien es cierto, necesitamos de las personas para sentirnos bien, para validarnos, también es importante no solamente el criterio externo, sino también el criterio interno, es decir, cómo nosotros nos validamos y nos aceptamos a nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Licenciado, ahora bien, acerca algo que me parece muy grato, porque es más que una pregunta, es acerca de su libro. Usted, bueno, para las personas, el licenciado acá presente ha escrito un libro, ya muy pronto va a salir y lo tendremos en exclusiva, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, acerca de su libro, que es La intensidad de vivir, logoterapia clínica aplicada al trastorno límite de personalidad. ¿Qué nos puede comentar acerca de su libro, licenciado? En primer lugar, mi propósito primordial era que las personas que sufren de una personalidad límite, o personas que conozcan, o familiares que tengan personas que padecen por esto, puedan encontrar un libro en donde hayan información humana, que puedan abrir una página y leer descriptivamente los diversos temas que se tratan o los contenidos en que una persona con trastorno límite de la personalidad está inmersa. Lo divido en 8 partes esta personalidad, que es en el vacío existencial, la dependencia afectiva, la intolerancia a la frustración, la inestabilidad emocional, la impulsividad, la modificación del cuerpo, que está relacionado a la bulimia y la anorexia, la tristeza y los estados de ira, y finalmente un estado micropsicótico o psicótico agudo que tiene que ver con las despersonalizaciones a raíz de un evento que la propicia. El fin de esto es que las personas que buscan información acerca del TLP, que es la abreviación de la personalidad límite, se encuentran solo con clasificaciones patológicas, y lo que me gustaría a mí era que las personas puedan encontrar un contenido humano, ¿no? Con el cual sea más amplio, más profundo, más flexible. 5 años que voy recopilando información acerca de todos esos contenidos,
y es por eso que los plasmo en este libro, para que las personas encuentren no solo un contenido humano, sino también la posibilidad de que uno puede ser de la manera que elige ser, si es que se acepta a sí mismo y explora todos sus contenidos biográficos. Está muy propiciado en la cultura peruana que digan que los trastornos de personalidad no tienen cura. Entonces yo me pregunto por qué los psicoterapeutas se animan a hacer sesiones con las personas que tienen un trastorno de personalidad si es que no tiene cura, ¿no? Los mismos profesores de psicopatología, de psicología, de psiquiatría te dicen un borderline nunca va a poder cambiar. Lo máximo que puede hacer es controlar sus síntomas, pero va a padecer eso de por vida y por ende siempre va a llevar medicación. En el libro que estoy escribiendo, que voy a lanzar este año, si es que las circunstancias de la vida me lo permiten, ahí evidencio cómo hay personas que tanto por circunstancias de la vida misma como pasando por un proceso logoterapéutico pueden modular su forma de ser, pueden elegir cómo edificarse a sí mismos, pueden moldear la manera en que ellos son con el mundo y pueden vivir con plenitud, no solo creyendo que es algo que se puede controlar, ¿no? Sino que descubren que su personalidad es algo mucho más profundo y mucho más amplio que un simple criterio diagnóstico como es trastorno límite de la personalidad. Es por eso que en mi libro abandono ese término y lo llamo modo de ser extremo, porque eso me permite indagar en una profundidad fenomenológica, es decir, poder describir de forma detallada cómo es que las personas viven interiormente esto que les ocurre, ya no solo catalogándolo desde afuera, sino realmente describiéndolo desde adentro. Y es por eso que creo que va a tener un enriquecimiento a nivel psicológico, psicoterapéutico, pero sobre todo para fomentar de una vez que esto no es algo que nos determina, sino que nosotros somos los que construimos nuestra realidad. O sea que este libro, licenciado, más que todo, más de ser algo, o sea, va a ser para que sea aplicado, ¿no? ¿Verdad? Es decir, uno va a encontrar información que uno pueda aplicarla, ¿verdad? A las personas que por ahí tenemos un familiar o alguien, cómo poder abordar este problema. Exacto. El libro, como es tan amplio, lo he dividido en dos partes. La primera parte se dedica especialmente al modo extremo de ser con el mundo. Y la segunda está evocado a lo que es el proceso logoterapéutico, es decir, cómo se evidencia que a través de un proceso las personas pueden ser como realmente son, ¿no? Y ya no estar enmarañadas en este aspecto social y cultural al cual estamos totalmente acostumbrados, ¿no? Y eso es lo potente, que hay tanto una teoría que fundamenta la aplicación logoterapéutica, como también hay la segunda parte, que esta es la parte aplicativa, ¿no? Cómo claro. Nosotros tenemos los recursos para aplicarlos, y sobre todo también muestro casos que yo he atendido a lo largo de los años, en los que las personas, cómo se encuentran al principio, con todos los fenómenos que restringen sus recursos, y en la segunda parte cómo esos recursos salen a la luz y cómo las personas pueden realmente ser partícipes de su destino, ¿no? Ya no solo creer que la vida nos hace cosas de forma pasiva, sino tomar la actitud activamente de responder hacia la vida y sobre todo de elegir cómo queremos ser en esta transición de vida que es tan corta realmente. Claro, porque en su libro, como su propio nombre lo dice, la intensidad de vivir, ¿no? O sea, cómo la persona puede hacer para que cada día su vida sea mejor, porque en sus manos está. Claro que uno puede ayudarlos, guiarlos, pero siempre ellos son los que toman esa fortaleza para que puedan salir adelante. Exacto. Y algo que resaltar, licenciado, es sus 5 años de investigación constante que tiene, ¿no? O sea, este libro no es que digamos, o sea, son 5 años que le ha costado indagar y como usted menciona casos que hay, ¿verdad? Exacto. Donde uno puede ver que cómo se llama, lo que se hizo con otros pacientes, ¿no? Exacto. Y lo que me gustaría comentarte, José Luis, es cómo nació este nombre del libro, ¿no? La intensidad de vivir. Una persona con personalidad límite, por lo general lo que hace es querer forzar las emociones para que la vida sea adrenalínica, que sea emocionante, ¿no? Es decir,
ellos se aburren tan rápidamente y se encuentran en el vacío que de forma inmediata quieren salir de él y hacen todo lo posible para que la vida sea lo más intensa posible. Pero la idea no es forzar a que la vida sea intensa, sino que la vida por sí misma ya es intensa. Esta transición de vida entre que estamos existiendo y que algún día nos vamos a morir ya le da una profundidad insondable, ¿no? Es por eso que el libro se llama La intensidad de vivir. No hay que forzar la vida a que sea intensa, porque ya de por sí es lo suficientemente intensa, ¿no? Sí, pues, no se olvide, licenciado, que acá tendremos la exclusividad, no se olvide cuando ya salga el libro. Por supuesto. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por haber venido. De verdad para mí ha sido un honor entrevistarlo. Y ahora bien, ¿dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde las personas, cómo localizarlo en caso que necesiten contactarse con usted? Bueno, mi mail es leonardogaleano@hotmail.com y también me pueden buscar en las redes sociales. José Luis, quería agradecerte a ti por la invitación y a todo tu equipo de producción por el gran trabajo que están haciendo. Creo que están propagando la conciencia y la cultura. Y a las personas que sufren por algo parecido a lo del trastorno límite de la personalidad o sienten que padecen de esto, o personas que conocen personas que pasan por una situación similar, los invito a realizar un proceso psicoterapéutico. En lo personal, siento que la logoterapia da mucho contenido global para abordar esta clase de problemáticas. Así que, si es que conocen a alguien, no se olviden de que la salud es lo primero y buscar un profesional el cual se haya formado, que pueda brindar los recursos y acompañarlos en este viaje de vida en el cual todos estamos inmersos. Sí, bueno amigos, yo quisiera agradecerles, gracias por sintonizarnos. Los esperamos, Dios mediante, para un programa más de PsicoTV. Y bueno, no sin antes mencionarle que sigan con la programación de nuestros compañeros. Hernán Carguachín con su programa Sin Temor a Decirlo. También está Ludwig Pulgar con su programa Puertas Abiertas y José León con su programa Balcón Democrático. Y claro está, Jonathan Condeso, que también, bueno, por temas de salud no puede estar en estos días. De aquí les mandamos un fuerte saludo y mandarles saludos a todos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y Dios mediante estaremos en un programa más. Muchas gracias, licenciado. Ha sido un placer. Igualmente. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta.